Mediante un avance de peón central sólido, las blancas buscan equilibrio dinámico y mantienen la igualdad. Con un desarrollo de caballo simétrico, las negras mantienen la posición equilibrada e igualada. Mediante la expansión central con un peón, las blancas mantienen la igualdad y una estructura sólida. Apoyando el centro con un peón, las negras solidifican su posición y mantienen la partida igualada. Con el desarrollo del flanco para el alfil, las blancas crean una ligera ventaja y buscan control posicional. Mediante un avance de peón que desafía el centro, las negras restauran el equilibrio dinámico. Con el desarrollo del alfil en flanco, las blancas mantienen la ligera ventaja y la presión posicional. Mediante un avance de peón central, las negras crean un desequilibrio dinámico y una ligera ventaja para las blancas. Tras la captura del peón en la columna abierta, las blancas mantienen su ligera ventaja posicional. Con la recaptura con peón, las negras resuelven la tensión y mantienen la ligera ventaja de las blancas. Mediante el desarrollo de un caballo, las blancas consolidan su ligera ventaja y preparan la seguridad del rey. Con el desarrollo de un caballo, las negras mantienen la posición sólida y la ventaja de las blancas mínima. Mediante el enroque, las blancas aseguran al rey y mantienen una ligera ventaja posicional. Con el desarrollo de un alfil, las negras mantienen la partida dinámica y la evaluación cercana a la igualdad. Tras el intercambio de peones, las blancas simplifican ligeramente manteniendo una mínima ventaja posicional. Con la recaptura con el alfil, las negras mantienen el desarrollo y la ligera ventaja de las blancas. Mediante un avance de peón preparatorio, las blancas buscan expansión en el flanco de dama, reduciendo ligeramente su ventaja. Con el enroque, las negras permiten que las blancas obtengan una ventaja significativa. Mediante un avance de peón, las blancas explotan la jugada previa de las negras para mantener un fuerte control posicional. Con la reposición del alfil, las negras solidifican y mantienen la evaluación en un rango manejable. Mediante el movimiento del alfil, las blancas pierden un poco de su ventaja posicional. Con la colocación activa del alfil, las negras pierden ventaja posicional. Mediante el desarrollo del caballo, las blancas cometen una imprecisión que disminuye su superioridad posicional. Con la centralización del caballo, las negras mantienen una posición sólida y la ventaja de las blancas. Mediante un avance de peón, las blancas consolidan su posición y mantienen una ligera ventaja. Con la maniobra del caballo a una casilla activa, las negras solidifican su posición. Mediante la activación de la dama, las blancas cometen una imprecisión que reduce su ventaja. Con la colocación del caballo en el centro, las negras cometen un grave error que otorga una ventaja decisiva a las blancas. Tras la captura del caballo, las blancas solidifican su clara ventaja y explotan el error de las negras. Con la recaptura del caballo, las negras mantienen una estructura sólida a pesar de la desventaja. Mediante el movimiento de una torre a la columna central, las blancas cometen un error grave que reduce significativamente su ventaja. Con la centralización de la dama, las negras mantienen una posición sólida y limitan la ventaja de las blancas. Mediante la reposición de la torre, las blancas solidifican su control y mantienen una ligera ventaja. Con la maniobra de la torre, las negras cometen una imprecisión que aumenta la ventaja de las blancas. Mediante la colocación activa del alfil, las blancas refuerzan su superioridad posicional.
Con un avance de peón, las negras cometen una imprecisión que permite a las blancas consolidar su ventaja. Mediante el avance de un caballo, las blancas cometen un error que disminuye su dominio posicional. Con el intercambio de caballos, las negras simplifican la posición y mantienen la ventaja de las blancas. Tras la recaptura con peón, las blancas consolidan su ligera ventaja posicional. Con el desarrollo del alfil a una diagonal activa, las negras mantienen una estructura sólida. Mediante la centralización de la dama, las blancas mantienen la presión y una ligera ventaja. Con la reposición de la torre, las negras crean una configuración defensiva sólida. Mediante la centralización de una torre, las blancas mantienen el equilibrio dinámico y la presión posicional. Con el desarrollo del alfil, las negras cometen una imprecisión que aumenta ligeramente la ventaja de las blancas. Mediante el avance de la dama, las blancas aumentan la presión y refuerzan su ventaja posicional. Con un avance de peón, las negras mantienen la solidez defensiva. Mediante un avance de peón, las blancas preparan la expansión en el flanco de rey y mantienen su ventaja. Con el movimiento de la torre, las negras cometen un error que otorga una ventaja material y posicional significativa a las blancas. Mediante un avance de peón, las blancas explotan el error de las negras y aseguran una ventaja clara y decisiva. Con la mala colocación de la torre, las negras cometen una grave equivocación que otorga un dominio abrumador a las blancas. Mediante la agresiva colocación del alfil, las blancas solidifican su abrumadora ventaja. Con el intercambio de alfiles, las negras simplifican pero no pueden alterar la ventaja decisiva. Tras la recaptura con la torre, las blancas consolidan su posición fuerte y ganadora. Con la reposición de la torre, las negras intentan crear algo de contrajuego a pesar de la posición perdida. Mediante la centralización de la dama, las blancas mantienen una presión abrumadora y una ventaja decisiva. Con el movimiento de la torre, las negras cometen una grave equivocación que permite a las blancas ganar material y sellar la victoria. Tras la captura de la torre, las blancas ganan material y aseguran una ventaja decisiva. Con la recaptura de la dama, las negras cometen una imprecisión que no altera el resultado decisivo. Mediante un jaque al rey, las blancas lo fuerzan a una casilla pasiva y mantienen el control decisivo. Con el movimiento del rey, las negras realizan una jugada defensiva sólida en una posición perdida. Tras la captura de la torre, las blancas consolidan su decisiva ventaja. Con la captura del peón, las negras cometen un error que permite a las blancas aumentar aún más su margen de victoria. Tras la captura de la torre, las blancas simplifican a un final ganador con una ventaja decisiva. Con el movimiento de la dama, las negras intentan crear algunas oportunidades tácticas. Mediante un jaque al rey, las blancas fuerzan un intercambio favorable y aseguran una posición dominante.